El petróleo es de todos. La patria no se vende, se defiende. El petróleo es quizá uno de los recursos naturales más importantes que tiene el país. Es un recurso natural no renovable. Lo que se extraiga y se utiliza ya no se va a poder volver a utilizar. ¿Por qué es tan importante? El petróleo mueve fábricas, mueve transporte, mueve prácticamente todo lo que nos podamos imaginar. En nuestra casa, parte de la electricidad que utilizamos es generada con petróleo y con gas natural. Nuestra vida cotidiana está asociada al petróleo. Un 80% de lo que tenemos en la casa es petróleo, lo mismo en los automóviles, lo mismo en las prendas de vestir. El petróleo es la columna vertebral de México. No solo provee de combustible al país, también es la principal fuente de recursos del presupuesto nacional. De cada peso que el gobierno utiliza, 40 centavos provienen de las ventas de petróleo. Así, Petróleos Mexicanos es un orgullo nacional, pues se ha convertido en la tercera empresa de producción de petróleo crudo y la segunda en ventas a nivel internacional. Es la 9ª compañía de crudo y gas y la 10ª en reservas de petróleo. Es tal su importancia que Pemex ocupa el lugar 40 en la lista de las empresas más rentables del planeta. Como es una empresa que produce enormes ganancias, está bajo la mira de las grandes transnacionales petroleras. Petróleo cuesta alrededor de, dependiendo del pozo, de 3 a 6 dólares extraerlo. Y actualmente se está vendiendo a cerca de 58 dólares el barril, lo cual nos puede dar una idea de la ganancia que significa un negocio de este tipo. En la visión de que esto sea propiedad de la nación, lo que implica es que la renta petrolera, que todas las ganancias que vienen del petróleo sean precisamente para la nación y que puedan ser distribuidas tanto para salud pública, educación, como para el desarrollo de la propia industria petrolera. Por eso es tan fundamental nuestro artículo 27 y por eso decimos que el petróleo es parte de nuestra soberanía nacional y que defender el petróleo significa defender que la renta petrolera sea para todos los mexicanos y que este recurso fundamental sea de toda la nación. Los gobiernos neoliberales de los últimos años han llevado a cabo una privatización silenciosa de Pemex, otorgando de manera ilegal contratos a muchas empresas para la exploración, extracción y manejo del petróleo y del gas natural. Como han violado reiteradamente la Constitución, ahora el gobierno usurpador, con el apoyo del PAN y del PRI, quieren reformar las leyes para cambiar el funcionamiento de Petróleos Mexicanos y entregar parte de sus actividades y ganancias a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Ese proyecto pretende despedir a 30,000 trabajadores de confianza. Para entender el significado de esta propuesta, hagamos un poco de historia. Hasta antes de los años 30 del siglo pasado, la industria petrolera estuvo en manos de empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses y británicas. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, esas empresas petroleras se negaron a reconocer los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores. Las petroleras se sentían dueñas de nuestro petróleo, pues no pagaban ni siquiera impuestos. El general Lázaro Cárdenas encaró la crisis y declaró expropiada la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. Esta decisión trascendental para México fue apoyada por el pueblo, el cual contribuyó con lo poco que tenía para pagar el costo de la expropiación. El presidente Cárdenas, con visión de futuro, regresó a los mexicanos este valioso recurso. De esta manera, surgió Petróleos Mexicanos, empresa que hoy es pilar de nuestra economía. Pemex pasó de ser el proveedor de energía del país a la principal fuente de recursos fiscales para el gobierno. Petróleos Mexicanos hasta el año de 2005 estuvo sometida a un régimen fiscal asfixiante, un régimen que implicaba entregar el 105% de su flujo de efectivo a la Secretaría de Hacienda, y esto evitó además
como era un régimen que estaba basado en todos los ingresos de petróleos mexicanos, que se hicieran las inversiones necesarias en áreas fundamentales como la refinación y la petroquímica. Esta política ha provocado una dramática baja de nuestras reservas de petróleo y gas. Una creciente importación de petroquímicos y refinados ha descapitalizado a Pemex y ha generado su enorme endeudamiento. Creo que el problema ha sido que no hemos sido capaces de utilizar esta riqueza petrolera de una forma tal que produzca un desarrollo sustentable y que garantice también el abasto de energía para las futuras generaciones, pero sin duda es lo poco que le queda a México como factor de desarrollo. Con el pretexto de la escasez financiera se ha ido privatizando la actividad petrolera, es decir, se ha ido permitiendo que cada vez haya mayores recursos privados que al ingresar a la actividad petrolera lo que ocurre es que se apropian de una parte de la renta. Como la Constitución prohíbe contratar a empresas privadas en la industria petrolera, Salinas, Zedillo y Fox han utilizado mecanismos anticonstitucionales para entregar actividades exclusivas de Pemex, como los contratos de servicios múltiples y la figura de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, PIDIREGAS, además de otorgar todas las ventajas a las empresas privadas. Que estas licitaciones de proyectos se le daban a empresarios oportunistas que no tenían los recursos para construir la refinería. Y entonces salían al mercado internacional, a los bancos, a pedir crédito. Finalmente el garante de la deuda eran los contribuyentes, el gobierno. El que desarrollaba la obra era un privado y el que ganaba era un privado. Autoridades y empresarios presionan para que se permita abiertamente la inversión privada en la industria petrolera, con el pretexto de que Pemex es una empresa ineficiente que no tiene la tecnología ni los recursos suficientes para desarrollarse. Pero estos argumentos no se sostienen. Veremos por qué. Pemex es la principal empresa de México, por encima de Telmex, Walmart, Cemex o FEMSA. En 2006, Pemex obtuvo ganancias por más de $100,000 millones de sus ventas de petróleo. Esto representa el 12% de la riqueza nacional producida el año pasado. Sin embargo, Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda casi $80,000 millones, que equivalen al 40% del presupuesto nacional. Actualmente, el gobierno usurpador de Felipe Calderón ofrece al gran capital nacional e internacional una participación en el negocio petrolero del país. Este es un invento exclusivo para quitar realmente la soberanía del Estado sobre la empresa nacional para convertirla en una empresa con un carácter de eficiencia operativa. El primer paso es la reforma anunciada por el PAN y por el PRI para reformar la ley orgánica de Pemex y la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Esta reforma pretende cambiar el Consejo de Administración para debilitar la participación de las Secretarías de Estado en las decisiones de Pemex al incorporar especialistas y técnicos. La reforma daría al gobierno federal la atribución para emitir certificados petroleros de fomento social, que podrán adquirir personas físicas, el sindicato petrolero y las administradoras de fondos para el retiro. Si el petróleo es un excelente negocio, pues sencillamente estos privados, al adquirir los certificados, pues sus ganancias van a ser millonarias. Y son ganancias que se van a convertir públicas, que establece la Constitución, que se van a convertir en ganancias privadas. A la banca ya le dimos el FOBAPROA, los estamos subsidiando. Ya le dimos comisiones altísimas que cobran por cualquier servicio. Ahora le vamos a dar el petróleo a la banca privada. Es decir, es privatizar, no tiene otro nombre. El gobierno le quita todas sus ganancias, pero mantiene los privilegios fiscales de las empresas más grandes y no persigue la evasión fiscal. En este país se evaden o se eluden impuestos por 527,000 millones de pesos. Estamos hablando que eso cubriría las necesidades de gasto en inversión en exploración y explotación por 4 o 5 años. Si se aprueba la reforma a la ley orgánica de Pemex, como pretenden el PAN y el PRI,
se entregaría el principal recurso natural de nuestro país a manos de particulares. Esto, los mexicanos no lo podemos permitir. Por esta razón, el gobierno legítimo propuso constituir un Consejo para la Defensa y el Fortalecimiento del Patrimonio Nacional, que se instalará el próximo 18 de marzo en Salina Cruz, Oaxaca. La idea es constituir una organización horizontal, una red que nos ayude a esta defensa. Estamos convocando un foro el próximo 1 de marzo en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas para trabajar en un plan de acción de defensa de los recursos energéticos, y a partir de ahí, junto con los diputados y senadores del Frente Amplio y Progresistas, vamos a trabajar para evitar la privatización del sector energético. Por otra parte, junto con cientos de organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas, está convocando a movilizarse a todos los mexicanos para defender el petróleo. Y la patria no se vende, se defiende.